Hola, me gustaría iniciar primero explicando dos conceptos muy importantes que se encuentran en el título. Bueno, el primero sería teología, que la teología es el estudio de Dios, más en sí, todo lo relacionado con la religión. Y la política sería más como cómo se mueve una sociedad. ¿Qué significa tratado teológico político? Significaría que la religión a veces interfiere en los asuntos de la política y con esto se limita la libertad de expresión de los ciudadanos. Pues nada más imagínense un país donde la religión esté muy involucrada en la política, ¿qué va a pasar? O sea, si usted no hace lo que se dice en esa religión, estaría, digamos, podría ser hasta castigado, estaría muy mal visto, o sea, no podría vivir bien en una sociedad donde cualquier cosa que usted haga que sea diferente a lo que se dice estaría mal, entonces no se podría. En la introducción, primero se habla del origen de Spinoza. Bueno, se dice que su abuelo era proveniente de Portugal y venía huyendo de los judíos, entonces en ese momento llegó a Holanda. Luego se habla de que el padre Espinosa, bueno, cuando el padre Espinosa murió, Espinosa se vio obligado a relacionarse con los demás miembros de la comunidad. Pues como todos saben, somos seres sociales y necesitamos de los otros para convivir bien. Se dice que excomulgaron a Espinosa junto con unos amigos en 1656 y este comenzó a escribir su libro en ese periodo de tiempo. Dice que empezó a escribir este libro porque él veía cómo la religión en ese momento interfería en la política y cómo, o sea, la libertad de expresión estaba muy limitada, o sea, se hacía lo que ellos decían. Y cómo, digamos, filosofar no era muy propio de esa época, o sea, no se filosofaba. Lo que se creía era por igual, o sea, todos tenían los mismos pensamientos casi, quien hiciera algo diferente estaba, estaba loco o porque piensa así o cosas así. Bueno, eh, aunque así a Spinoza sí le daba un poco miedo, ¿verdad? Como todo, publicar este tratado, pues porque a él lo tachaban como un ateo, ¿verdad? Entonces a él le daba miedo, entonces él decía, bueno, lo publico, no. Bueno, pues lo publicó, obviamente, porque lo podemos ver. Y él esperaba muchas críticas o cosas así, pero dado que su amigo Jan de Wick estaba en el poder, entonces era como este señor en el poder era como que tenía una política más liberal, entonces Espinosa tenía el derecho claramente de, de publicar esto y que pues, o sea, no se lo eliminaron, o sea, era libertad de expresión, usted puede escribir lo que usted quiera y los demás tienen que aceptarlo. Aunque como todo, siempre hay gente a la que no se le queda bien con nada. Y hubo quienes, por supuesto, querían que el tratado dejara de por decirlo, de esparcirse, porque, digamos, como se, se hablaba de la religión, se creía como que, digamos, se trataba de algo antirreligioso y Spinoza lo que pretendía más bien era como informar qué estaba pasando o cómo las cuestiones que conocemos sobre la religión o sobre la Biblia, digamos, no son totalmente ciertas. Por eso, de hecho, analizó el Antiguo Testamento y llegó a la conclusión de que estos no eran más que textos escritos por otras personas que no son las que nosotros creemos y que fue en un periodo aproximadamente de 2000 años y entonces como que, bueno, viene siendo que esas personas nos dicen cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal, porque como saben las religiones se basan en la Biblia y entonces si en la Biblia dice algo, entonces pues si alguien no lo hace así, entonces pues estaría mal. También se habla de que, bueno, para este autor fue muy difícil cuando su amigo Jan de Wick, bueno, perdió el poder porque, o sea, él iba a hacer una publicación de la versión en holandés de ese tratado, pero al ver que, o sea, su amigo ya no tenía poder y entonces la libertad de expresión estaba como más reprimida
y al saber las consecuencias que la publicación de ese tratado le podía traer, entonces habló con otro amigo suyo y dijo que por favor no lo publicara, que esto iba a traer repercusiones muy severas y que, digamos, podrían terminar en cosas malas para él, ¿verdad? Pues si a alguien no le gustó lo que usted escribe, imagínense lo que puede pasarle. Y entonces que si pasara algo, o sea, si lo publicaran, todo el esfuerzo que él hizo para escribir ese tratado y el esfuerzo que sus amigos hicieron para ayudar a publicarlo, ¿verdad? Y que se esparciera en otros países y la gente entendiera todo lo que eso significara, iba a ser en vano, o sea, todo iba a ser por nada, o sea, el tratado iba a quedar completamente, por decirlo, anulado. Y entonces, bueno, en el capítulo 6 ya, él explica que para el ser humano, todo lo que sobrepasa nuestra capacidad, todo aquello que está más arriba de nuestros conocimientos, no es nada más que hecho por Dios. Entonces, todo lo que no podemos explicar es algo que se le atribuye a una divinidad, en este caso al Dios que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, una persona con cáncer viene y le diagnostican que el cáncer es terminal, que no se va a poder ni hacer ni operación, que no va a funcionar la quimioterapia, que entonces le quedan 6 meses de vida o menos, y de la nada, o sea, de la nada esa persona parece que ya no tiene nada o que se curó. Y entonces, ¿a quién le vamos a decir eso si es algo que la ciencia no puede explicar? Entonces, tenemos que atribuirle eso a un ser supremo, que es la única forma de poder explicar eso. Entonces, se lo atribuimos a Dios. O también una persona inválida, bueno, no puede caminar, entonces le hacen rehabilitación nada, le hacen cirugía sin nada, y de un día a otro, o sea, usted lo ve caminando y usted dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, no podemos explicarlo, los médicos no le van a poder decir qué pasó, o sea, nadie va a poder explicar realmente qué fue lo que pasó. Entonces, por eso, bueno, entonces no sabemos qué pasó, se lo atribuimos a Dios. Entonces, a Dios se le atribuiría todo aquello que nosotros, como seres humanos, no vamos a poder explicar. Entonces, eso es lo que él considera un milagro. Ese es el concepto de milagro que él tiene. Bueno, pero también nos dice que entonces, ¿cómo vamos a distinguir entre dioses falsos y nuestro Dios, verdad? Pues porque, digamos, si viene otro ser y hace lo mismo que el Dios de nosotros, ¿cómo vamos a saber que no es nuestro Dios y que es el Dios de él? O sea, viene otro ser y hace lo mismo, cura a esa persona del cáncer, y si la cura y Dios también la puede curar, entonces, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es el Dios verdadero? Se dice que de hecho esto tiene su origen en los judíos, pues ellos, su Dios, bueno, su Dios invisible, y decían que este Dios, digamos, era el Dios de los, era, digamos, el ser supremo de los demás dioses, o sea, era el Dios de los otros dioses. Entonces, por decirlo, una persona que creyera que la estrella, o sea, que la estrella es su Dios, los judíos venían y le decían, bueno, no, la estrella no es el Dios, ella es manejada por nuestro Dios. Bueno, nuestro Dios le dice qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo. Entonces todo está establecido por lo que Dios dice. Entonces dice que si se puede explicar con los milagros, por decirlo, la existencia de Dios, y pues la verdad es que no. O sea, no podemos decir que porque eso pasó porque fue Dios, o sea, no podemos venir a decir porque no sabemos cómo es Dios, por lo mismo que estamos diciendo, que es un Dios invisible, no es un Dios que podamos ver, ni tocar o sentir, entonces no podemos decir, bueno, esto lo hizo Dios, porque no lo podemos decir de esa forma. Entonces luego explica esto que también, digamos, que las cosas muchas veces las hace la naturaleza y no Dios como se le atribuye usualmente. Por ejemplo, yo me voy a cruzar la calle y una señora a la par me dice que tengo los cordones desatados. Y entonces yo inmediatamente me ato los cordones y en ese momento hay un accidente automovilístico. Entonces, de haber cruzado la calle, me hubieran atropellado, pero no lo hice. Entonces, o sea, sigo viva. ¿Y por qué? Porque, bueno, muchos dirían que por casualidad, porque simplemente
no tenía que pasar porque la naturaleza no quiso que pasara así. Y otros vendrían y dirían que es porque Dios iluminó a esa señora y le dijo, bueno, dígale a esta muchacha que no cruce la calle porque algo le va a pasar. Entonces dígale, bueno, dígale, no sé, véale los cordones que están desatados, dígale algo. Entonces por esa razón yo crucé la calle, pero, o sea, no podemos explicar por estas cosas que Dios existe, porque como ya les dije, no lo podemos ver, ni sentir, ni nada. Entonces, también él explica que muchas veces tiene que ver mucho cómo las personas explican lo que ven. Entonces, si yo veo algo y no logro explicarlo, o sea, no lo entiendo, yo lo explico de una forma de lo que yo percibo. Entonces, lo que yo percibo puede ser que no sea la realidad, y como no es la realidad, altero lo que pasó, lo cuento a otra persona, esa persona lo sigue contando y así va de generación en generación. Entonces lo que pasó realmente, lo que yo digo que pasó realmente no pasó. Entonces ahí es un problema porque pasa como con un chisme, o sea, usted dice algo y otra persona va y dice otra cosa y así se va. Entonces la gente de ahí, al final lo que usted vio o lo que usted dijo no es lo que realmente pasó. Entonces eso es un problema que se ve mucho por decirlo, en la Biblia, que digamos que hubo gente que la escribió, que según lo que el autor dice, y que fue lo que ellos interpretaron, por decirlo, no lo que realmente sucedió. Entonces, digamos, venimos y decimos, por ejemplo, que vi una luz que me iluminó y venimos y decimos que esa luz fue Dios, entonces eso viene, digamos, que esa luz me iluminó para que yo no cruzara la calle o para que yo no hiciera tal razón y por eso yo sigo vivo y eso le atribuimos un milagro a Dios. Entonces de esta forma estaríamos diciendo algo que no sabemos si pasó o no, o sea, no podemos explicarlo y lo explicamos de otra forma, entonces atribuimos a Dios esos milagros. Bueno, hasta aquí sería el video, espero que lo hayan comprendido, que les sirva de algo y que de verdad les haya gustado. Me despido, hasta luego.